A ver, ¿cómo es posible que una de las ideologías más destructivas de la historia llegara al poder? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en los orígenes del nazismo para entender qué ideas lo alimentaron y cómo acabó consolidándose. Y aquí va la primera idea clave de este análisis, y es fundamental. El nazismo no surgió de la nada. Para nada. En realidad fue como la culminación, la mezcla tóxica de un montón de ideas radicales que ya llevaban tiempo circulando por Europa. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué se le considera un producto extremo. Después, el contexto de la posguerra, que, fue clave. Luego, los pilares de su ideología y, finalmente, cómo se forjó ese estado totalitario. Pues venga, vamos con el primer punto, las raíces ideológicas. ¿Qué ideas estaban ya ahí, flotando en el ambiente, y sirvieron de mecha para todo esto? Y aquí viene lo más inquietante, de verdad. Ninguna de estas ideas era, digamos, nueva. Ya estaban circulando por Europa desde hacía tiempo. Cosas como la jerarquía entre razas o que el Estado podía usar la violencia para sus fines, vistas por separado, en algunos círculos hasta se consideraban lógicas. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Pues la clave es esa. El verdadero peligro apareció cuando todas estas piezas sueltas se juntaron, se fusionaron en un movimiento de masas superpotente y, sobre todo, en un momento histórico muy, muy concreto. Y con esto pasamos al segundo punto, porque ese caldo de cultivo de ideas necesitaba un catalizador, algo que lo hiciera estallar. Y ese fue sin duda la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y todo el caos que vino después. Es que, a ver, la cronología es tremenda. Piensa, en 1918 Alemania pierde la guerra. Solo un año después le obligan a firmar el Tratado de Versalles, que fue una humillación total. Y justo en medio de todo ese lío nace la República de Weimar, que ya de por sí era súper inestable. Y claro, para echar más leña al fuego del resentimiento, se popularizó una idea muy potente, el mito de la puñalada por la espalda. La gente empezó a creer que el ejército alemán en realidad no había perdido en el campo de batalla, sino que había sido traicionado desde dentro, por políticos, por la izquierda, por los judíos. Esto, claro, le quitó toda la legitimidad al nuevo gobierno democrático. Así que la nueva república estaba literalmente entre la espada y la pared. Se enfrentaba a que la destruyeran desde dos frentes a la vez. Por un lado, la extrema izquierda, por otro, la extrema derecha. Ambas querían acabar con ella, aunque cada una tuviera sus propias razones. Vale, el escenario está montado, un caos absoluto. La pregunta es, ¿cómo se forma exactamente la ideología nazi a partir de todo esto? Pues vamos a verlo en la tercera sección, donde analizamos sus pilares. El primer pilar es un nacionalismo llevado al extremo, pero al extremo de verdad. La nación se convierte en una especie de culto, en lo más importante que existe, la fuente de todo. Está por encima de la moral, de la religión, de la cultura, incluso de la vida de las personas. Luego, el segundo pilar, que es probablemente el más conocido y definitorio, el racismo y el antisemitismo. Ojo, que todo esto se apoyaba en argumentos que se hacían pasar por científicos, pero que no tenían ninguna base real. Eran pseudociencia pura y dura para justificar que una supuesta raza aria era superior y que, por tanto, tenía derecho a dominar a los demás. Tercer pilar, el antiintelectualismo. Básicamente un rechazo total a la filosofía, al pensamiento racional, al debate, a la democracia, en definitiva. Todo eso era visto como un estorbo, como algo que solo servía para frenar la acción y el poder. Y llegamos al cuarto y último pilar, el militarismo y el culto a la violencia. Y esto es importante. La violencia no era solo una herramienta para conseguir cosas. No, se veía como algo positivo, como algo bueno y necesario para resolver conflictos e imponer la voluntad de la nación. Muy bien, ya tenemos la ideología. Ahora vamos a la parte final para ver cómo todo esto se convirtió en un plan político concreto y cómo llegaron al poder. El ascenso fue, la verdad, bastante metódico. Fíjate, el partido empieza en 1919 siendo un grupo minúsculo, casi irrelevante. En el 21, Hitler se hace con el control. Durante todos los años 20 va creciendo aprovechando el descontento de la gente, de los parados, de los veteranos de guerra. Y el momento clave llega en 1933 cuando, y esto es muy importante, Hitler es nombrado canciller de forma completamente legal. Y una vez que tienen el poder, ahí empieza la transformación radical. El partido nazi no pierde ni un segundo en empezar a desmantelar el Estado que existía para construir uno nuevo, uno totalitario, basado en su visión racista, violenta y antisemita del mundo. La ideología se tradujo en leyes, y esta cita del análisis lo deja muy claro.
Se crearon muchísimas leyes que poco a poco fueron excluyendo a los judíos, quitándoles sus propiedades, su ciudadanía, abriendo el camino para lo que vendría después, su exterminio. La conclusión del texto, por tanto, es demoledora. Esas leyes no eran solo para discriminar, no. Detrás de ellas había una intención clarísima: eliminar a la población judía de Alemania. Se estaban poniendo los cimientos del Holocausto. Todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda en el aire y que resume un poco el núcleo de este análisis. ¿Qué condiciones tienen que darse para que unas ideas, por muy radicales que sean, acaben convirtiéndose en acción política real?